presentamos una obra colectiva que reúne las perspectivas de 12 destacados autores de distintos países de Iberoamérica. Presentamos en el libro una visión integral del estado actual del compliance en Iberoamérica, unos países más desarrollados, otros menos, pero en definitiva lo que estamos viviendo, y desde allí pues se abordan aspectos técnicos como por ejemplo el informe que hizo o el capítulo que escribieron desde Gafilat, y también se tienen consideraciones técnicas y prácticas para que le sirvan al oficial de cumplimiento para implementar un programa. Y viene con algo bien interesante porque la semana pasada se estuvo presentando formalmente un libro que es pionero en su área. Judy, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Magdiel. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Gusto tenerte acá. Hablamos todos los miércoles acerca de cumplimiento, compliance, un tema que ya deja de ser exclusivo para solamente los que tienen que ver con el aspecto de cumplimiento y trasciende porque entendemos que si las reglas se cumplen y que las normas se llevan a cabo de la manera que se tienen que llevar a cabo, entonces todos nos vemos beneficiados. Justo ayer pasó algo que tiene que ver muchísimo con compliance, que quizás no vamos a ahondar, ¿no? Pero hablemos sobre el libro que presentaron recientemente. Bueno, sí, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, hace 8 días presentamos una obra colectiva que reúne las perspectivas de 12 destacados autores de distintos países de Iberoamérica. Presentamos en el libro una visión integral del estado actual del compliance en Iberoamérica, unos países más desarrollados, otros menos, pero en definitiva lo que estamos viviendo, y desde allí pues se abordan aspectos técnicos como por ejemplo el informe que hizo o el capítulo que escribieron desde Gafilat, y también se tienen consideraciones técnicas y prácticas para que le sirvan al oficial de cumplimiento para implementar un programa de compliance efectivo, eficaz y robusto principalmente. El libro pues se denomina Compliance sin Fronteras, Innovación, Buenas Prácticas y Desafíos Globales. Realmente sí se marca un hito porque pues desafortunadamente nosotros en la región, no solamente Panamá, pues tenemos muy poca literatura al respecto, ¿no? Sobre este tema de compliance, que tú muy bien lo contextualizabas en el sentido de que no es solamente el cumplimiento o el compliance, no es solamente del Estado ni de las empresas, sino es algo que nos incumbe a todos, ¿no? Que tenemos la responsabilidad todos de cumplir y de hacer cumplir también y de vigilar y de supervisar, y de como sociedad ejercer veeduría ciudadana para que las normas y en general las buenas prácticas se implementen en cada una de nuestras sociedades. Y esto de las veedurías no tienen sentido si no hay una población informada. Y es por eso que también este tipo de espacios que abrimos para que se hable acerca del compliance permite que las personas que no tienen absolutamente conocimiento o nada que ver con el aspecto de cumplimiento, al menos tengan idea básica de qué va, ¿no? Y por qué esto pasa así, pasa allá. Lo mencionaba hace un momento, por ejemplo, con el caso del anuncio que se hacía ayer, en donde aparentemente hubo una omisión por alguien que tenía que estar velando por el cumplimiento. O sea, aquí nos damos cuenta cuán importante es que existan las normas y que éstas se cumplan. Ajá. Efectivamente, sí. No es solamente que existan, ¿cierto? Porque leyes hay un montón. Lo importante es que las leyes se cumplan y que nosotros como sociedad las hagamos cumplir. Y este libro, pues, primero, digamos, en el prólogo que escribió Raúl Guisado Nove, que es el presidente de FELABAN, la Federación Latinoamericana de Bancos, es el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá y es el vicepresidente de cumplimiento de Banco General. Él, pues, lo que hace un prologuista es leerse todos los artículos y extractar lo más significativo, la esencia de cada uno de ellos. Y dentro de ese prólogo, pues él muy eh,
de manera resumida, digamos, muestra cómo el compliance pasó de ser una figura eh, panorámica, digamos, que ha ido dando una evolución, se ha ido transformando desde una simple función normativa que ninguna organización quería y que solamente la veía como un gasto, a un elemento estratégico fundamental en la gestión empresarial moderna, dado que en ese momento ninguna de las empresas, sin importar su tamaño, eh, está exenta de evaluar sus riesgos, ¿cierto? De cómo pueden evaluar y cómo pueden mitigar sus riesgos. Entonces, esta función de cumplimiento dejó de ser un gasto a ser un elemento estratégico en la gestión empresarial. Bueno, y como Eh, lo... Ajá, otro, sí. otro aspecto, perdón. No, sí, sí, continúa, disculpa. No, que otro aspecto muy atingente a todos los temas de integridad es el que desarrolla el autor peruano, específicamente hablando, que hace una reflexión sobre la integridad empresarial y su papel en el compliance, de cómo las empresas juegan un papel fundamental, no solamente en la generación de recursos económicos, específicamente la generación de empleo, sino que también son fundamentales para promover negocios responsables en toda Iberoamérica, con un enfoque particular en una cultura organizacional, una cultura que vaya enfocada hacia el cumplimiento. Y en esto es muy importante, dado pues, todos los escándalos que hemos visto en Iberoamérica en general, sobre cómo las empresas, las grandes empresas están comprometidas con el ofrecimiento de dádivas, de coimas, digamos, y que esto pues permea toda la sociedad y en definitiva pues permea la mayoría de los sectores económicos. Y otro aspecto muy importante otro de los capítulos es uno que escribió Juan Portilla, que es un mexicano, que es el jefe del grupo de trabajo de financiación del terrorismo en Gafilar, y él desde su rol de jefe de este grupo de trabajo, pues examina los retos actuales que tiene la región contra el financiamiento del terrorismo, en mitigar este riesgo de financiamiento del terrorismo en América Latina, y establece, muestra cómo los resultados de las evaluaciones mutuas de Gafi de los distintos países se han presentado con algunas brechas, y él lo que hace es proponer soluciones prácticas para poder demostrar la efectividad de esos sistemas de control de financiamiento del terrorismo. Entonces, digamos que en este libro pues confluyen muchos temas distintos, diversos, ninguno se repite. Escribió también Eric Maldonado de Guatemala, por ejemplo, él hace un concepto, una introducción de un concepto de tablero ético como una herramienta estratégica en la gestión de cumplimiento, que es súper atingente a los marcos de trabajo de cumplimiento, de compliance que se presentan en las organizaciones. También Bárbara Marcén, que es una mexicana fundadora de Mujeres en Compliance, ella habla sobre un aspecto que me parece fundamental, y es la integración del enfoque de género en todo lo que tiene que ver con el compliance, con las investigaciones de compliance, y hace un paralelo de cómo es la diferencia entre los programas de cumplimiento sin ese enfoque de género versus los que toman el enfoque de género, que definitivamente pues marca un antes y un después. Tenemos también un autor español, Javier Puyol Montero, que ha escrito más de 30 libros, realmente es una de las voces más autorizadas en España sobre temas de cumplimiento, y él desarrolla un marco comprensivo para la medición y la mejora continua en compliance, y establece herramientas o proporciona herramientas dentro de su evaluación para medir la efectividad de los programas de cumplimiento, teniendo en cuenta pues la medición y la mejora continua de los programas. También escribe Andrés Ormaza Mejía, que es un colombiano, que fue asesor del Ministerio de Justicia, es uno de los creadores de la ley de extinción de dominio en Colombia, muy conocedor sobre temas de prevención de blanqueo de capitales, y él lo que hace es un capítulo sobre una mirada crítica en donde cuestiona los programas de prevención
porque lo que señala es que las empresas, las organizaciones establecen programas de prevención para evitar que sean utilizados para el lavado de activos, pero cuando implementamos ese programa de prevención del lavado de activos, el delito ya se cometió. Entonces, él lo que propone es una perspectiva para mejorar la efectividad de los sistemas preventivos antes de que se cometa el delito, es decir, enfocarse en los delitos precedentes, en los delitos fuentes del blanqueo de capitales y no esperar a que se cometa el delito para así ya implementar los sistemas de prevención dentro de las organizaciones. El doctor Carlos Barzallo, también panameño, escribió un artículo sobre la implementación del registro de beneficiarios finales en Panamá y lo que él señala es que efectivamente es una respuesta efectiva a lo que se está necesitando, a lo que se está requiriendo en el momento, pero que no abarca todos los aspectos de lo que se necesita, dado que no son todas las instituciones, las entidades que pueden tener acceso al registro único de beneficiarios finales. Entonces, él señala que, por ejemplo, solamente hay 6 instituciones públicas que tienen acceso al registro de beneficiarios finales y esto pues complejiza la utilidad porque son solamente pocos los que pueden atender a o utilizar este registro de beneficiarios finales y se quedan por fuera muchos otros de las autoridades que realmente deberían utilizarlo. Y también se quedan por fuera los oficiales de cumplimiento. Entonces, el registro de beneficiarios finales no responde a una necesidad que tiene el oficial de cumplimiento para conocer el beneficiario final de una sociedad, de una estructura jurídica o de un negocio o de una transacción en general. Y también hay un artículo muy interesante que escribo yo con un ingeniero experto en inteligencia artificial, que es mi hijo, y lo que hablamos allí o lo que tratamos de explorar es la utilidad de la inteligencia artificial, dado que está muy en boga y todos pues de cierta manera ya estamos utilizando la inteligencia artificial, pero el análisis que hacemos allí es que así como la mayoría la utilizamos para mejorar nuestros procesos, ¿cierto? Para tratar de mejorar y en el tema del lavado de dinero, de blanqueo de capitales, pues ya la inteligencia artificial se está utilizando dentro de las nuevas tecnologías para la detección de las técnicas de lavado de dinero, de blanqueo de capitales, pues hay un desafío importante porque los delincuentes, la delincuencia también ya está utilizando la inteligencia artificial para lavar dinero, para poder ocultar, por ejemplo, la identidad, ¿cierto? Ya es muy difícil presentar una identidad que no sea, o sea, que a simple vista no se puede determinar si es verídica, si es legítima, si es verdadera o si es una simple copia creada por la inteligencia artificial. Entonces allí lo que planteamos es que, dado que se está presentando esa dualidad, el uso de la inteligencia artificial para aspectos positivos, pero también para aspectos negativos en el lavado de activos, entonces lo que buscamos es que el oficial de cumplimiento o las áreas de cumplimiento, lo que planteamos es que las áreas de cumplimiento pues tengan unas nuevas capacidades, una nueva capacitación, unas nuevas habilidades para que puedan distinguir, para que puedan estar a la altura, digamos, de lo que significa en ese momento el desafío de entender lo que sucede o cómo la están utilizando los delincuentes para el blanqueo de capitales. Bueno, y son muchísimos temas que abarca también esta obra que intenta dar un pantallazo de el aspecto de cumplimiento o de compliance en Iberoamérica, particularmente en nuestra región, porque sabemos que, por ejemplo, las legislaciones y las normativas que existen en bloques como la Unión Europea están lejos, pero por mucho, de cómo se mantiene el tema en Latinoamérica, en donde apenas se implementa, se entiende, se comprende y se intenta que esto tenga
un reconocimiento más amplio. Pero me gustó algo que mencionabas, que esto debe ser visto como una estrategia que favorece a las organizaciones, no solamente como un aspecto que busca imponer, sino más bien cuáles son las ventajas, los beneficios de tener o de cumplir con las normativas. Al final, pues todo redunda en los beneficios que saca la sociedad. Y hoy Ujú. la sociedad demanda transparencia, demanda que exista mayor equidad. Y si la sociedad se siente que hay equidad y que hay transparencia, no hay necesidad de estar haciendo tantas huelgas que directamente impacta sobre los negocios. Y creo que son cosas que van correlacionadas, aunque a primera vista pareciera que no. Le echamos siempre la culpa al gobierno, pero quizás Ajá. si miramos en cómo operamos a lo interno, el evitar prácticas corruptas, o sea, que una empresa no busque beneficiarse de su nexo con una línea política y que se verifique y se cumpla con esos procedimientos puede ayudar incluso a que la corrupción que es endémica en nuestros países se vaya disipando. O sea, aquí no podemos quedar hablando de muchos temas, pero me gusta mucho el enfoque que presenta Vive Compliance a través de esta obra. Lo primero que te pregunto es si tiene un lenguaje que pueda cualquier persona entenderlo, y lo segundo, por supuesto, que es igual de importante, aquel que quiera adquirirlo. Sí, sí, efectivamente, dado que la gran masa de los oficiales de cumplimiento, pues no son todos abogados y no son todos expertos, entonces el libro está enfocado en un lenguaje común, en un lenguaje en el que todos podemos entender, porque hablamos de cultura de integridad, que todos conocemos el Mm, concepto, hablamos de programas de prevención de blanqueo de capitales, hablamos de la estrategia de cómo debe implementarse sistemas de cumplimiento, es el cumplimiento de las normas. Entonces es un lenguaje muy sencillo, un lenguaje en el que todos podemos entender, todos podemos incluso aprender nuevos conceptos sobre lo que tenemos que hacer como sociedad, el papel de la sociedad. Nosotros debemos empoderarnos y debemos exigir pero también exigir que se cumplan las normas, pero también nosotros desde a nivel individual debemos entender que hay prácticas que nosotros ejecutamos todos los días o ejecutamos de vez en cuando y que no deben ser, son prácticas que son corruptas y que dado que se van tornando de manera usual, entendemos que eso se hace de esa manera y que está bien hacerla así, pero realmente no lo está. Entonces también es un llamado a la reflexión, a entender que todos jugamos un papel súper importante dentro de la sociedad, dentro del cumplimiento, que cada vez que hay uno de estos escándalos de corrupción, pues de cierta manera tenemos la culpa o estamos comprometidos con lo que hemos hecho en ese momento como sociedad, que tenemos estas personas que están ejecutando esos actos que no nos representan. Bueno, Judy, y la forma en la que podemos también acceder a esta obra literaria. Sí, bueno, a través de la página vivecompliance.com hay una opción para enviar un mensaje y ahí, claro que sí, nosotros con mucho gusto. Es más, tenemos un libro para ti, para Radio Ancon, para que puedas también leer y de pronto intercambiar algunas ideas sobre los artículos, los capítulos que están allí. Buenísimo, y me encanta eso. Y vuelta y repito, la idea también es poder compartir con eh, todo el público general los aspectos principales del compliance y cuáles son los efectos beneficiosos para las empresas, pero también para la sociedad en su conjunto. El hecho de poder cumplir se trata principalmente de generar bienestar para todos, no solamente para las empresas. Judy, se nos fue el tiempo, pero te agradezco como siempre por estar aquí con nosotros, compartir temas diversos. Y mira que quizás no tocamos temas puntuales, pero yo sé que más adelante quizás podemos hablar de temas de actualidad, pero sí había que hablar un poco de la presentación. Y nuevamente esas felicitaciones a Vive Compliance Magazine por presentar esta obra. Muchas gracias, de verdad que sí, valoramos mucho este espacio y esperamos que
pues sea de utilidad para todos, porque en la medida en que todos nos capacitemos, conozcamos el detalle de lo que tenemos que hacer, pues vamos a hacer, a mejorar como sociedad, ¿cierto? Muchas gracias. Gracias a Buenas ti. tardes. Gracias a la directora de Vive Compliance Magazine. De esto hablamos cada miércoles también, de cumplimiento, compliance, y cómo nos afecta o cómo también nos beneficia. Bueno,